Okay, guys. Today we are going to learn about the types adverbs. Okay, el día de hoy nosotros vamos a aprender sobre los tipos de adverbios. ¿Ya? Vamos a conocer cuáles son los tipos de adverbios en el inglés. ¿Ya? De la misma forma que ya conocemos algunos adverbios en el español. Vamos a ver cuáles son ahora los adverbios que nosotros utilizamos en el inglés. Nos dice hay 5 tipos de adverbios con los que debemos de familiarizarnos. Los adverbios de grado, los adverbios de frecuencia, los adverbios de manera, de lugar y de tiempo. ¿Ya? Dice, con estas categorías en su haber, estará bien posicionado para identificar varias partes de diferencias de una oración. Ya vamos a ver de qué se trata esto de los adverbios. Nos dice que hay prácticamente 5 tipos de adverbios en el inglés. Los de grado, los de frecuencia, los de manera, los de lugar y de tiempo. No los vamos a ver a todos el día de hoy porque son bastantes. Vamos a ver los adverbios de frecuencia y los adverbios de tiempo. Vamos a ver cómo se utilizan en el inglés este tipo de adverbios. ¿Qué nos dice de adverbs of frequency? Los adverbios de frecuencia. Quizá ustedes ya recuerdan que ya habíamos estudiado algunos de estos adverbios. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿qué nos dice? Los adverbios de frecuencia nos permiten saber con qué frecuencia ocurre el verbo, es decir, con qué frecuencia ocurre cierta acción o acciones que nosotros realizamos en nuestro diario. Por lo tanto, se modifican principalmente los verbos. Estos adverbios tienden a aparecer justo antes del verbo principal en la oración. Tenga muy en cuenta lo que nos dice. A este tipo de adverbios de frecuencia nosotros lo vamos a utilizar justo antes del verbo principal dentro de las oraciones. Los adverbios más populares, se podría decir, o los que más se utilizan, entre ellos tenemos ¿cuál? Always, never, normally, rarely. También tenemos algunos más que son como por ejemplo occasionality, often, ¿ya? Son un montón de adverbios, pero poco a poco los vamos a ir aprendiendo. Entonces, como por ejemplo, always, que significa siempre. Never, nunca. Normally, normalmente. Rarely, raramente. También podrías aumentarle aquí que sería occasionally, que sería ocasionalmente. Y often, que sería a menudo. Entonces, con este tipo de adverbios de frecuencia, nosotros vamos a expresar, como nos decía, con qué frecuencia ocurre el verbo, es decir, la acción. Esto equivale al español cuando nosotros decimos yo siempre hago tareas. Yo siempre, podríamos decir, como vegetales. Yo siempre estudio para las pruebas. Yo siempre visito a mis abuelitos. Todas las actividades que usted realice con un tiempo de frecuencia de siempre, ¿ok? Nunca, lo que usted nunca realiza, que podría decir, yo nunca voy a la iglesia, yo nunca hago deberes, yo nunca como vegetales, yo nunca tomo la sopa, yo nunca bebo leche, ¿ya? Entonces aquí tiene un adverbio de frecuencia para expresar negatividad, ¿ok? También tenemos normally, normalmente. Normalmente, o sea, alguna situación o alguna acción que usted realiza de forma normal. ¿Qué podríamos decir? Yo normalmente viajo. Para ustedes es algo normal viajar todos los días, no sé, a otra provincia. Para ustedes es algo normal. Yo normalmente puede ser que en los desayunos coma siempre lo mismo. Entonces, las actividades que usted realiza con normalidad o normalmente, ¿ya? Rarely, las actividades que usted realiza raramente. ¿Qué será? Como por ejemplo, raramente va a la iglesia, raramente hace deporte, puede que raramente coma mariscos o raramente viaja a la playa, ¿ya? Entonces, estos tipos de adverbios nos sirven para expresar
¿Con qué frecuencia realizamos nuestras actividades? Ahora, ¿cómo los utilizamos? Vamos a ver algunos ejemplos o algunas oraciones de lo que nos decía. Por ejemplo, ¿qué nos dice? I always read a book before bed. ¿Ya? Ya estoy utilizando aquí el adverbio de frecuencia. ¿Qué nos decía dentro de los adverbios de frecuencia? Que lo vamos a utilizar siempre antes del verbo principal. En este caso, ¿cuál es? Read, el verbo leer. Entonces, ¿qué nos dice? I always read a book before bed. Yo siempre leo un libro antes de ir a la cama o antes de ir yo a la cama. ¿Okay? Entonces, antes de eso, yo siempre realizo esta actividad. ¿Okay? Usted puede que tenga otras costumbres, no sé, yo siempre veo televisión antes de ir a la cama o cualquier situación con always, ¿ok? ¿Qué más nos dice? She usually shop at the Korean market in the town. Ella usualmente antes del verbo, ¿verdad? Tenemos aquí el verbo comprar. Recuerden que tenemos el verbo buy, el verbo también shop, que nos sirve para comprar. ¿Ya? Incluso, como yo estoy hablando de un tiempo presente, cabe mencionar que los adverbios de frecuencia también los podemos utilizar tanto con los tiempos gramaticales. En este caso estamos hablando del presente. Yo siempre leo, ¿ya? Ella usualmente compra en un mercado coreano en la ciudad, ¿ya? He rarely cooks in the house. Él raramente, ya es raramente lo que realiza. He rarely cooks in the house. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que raramente cocina en la casa. Ya puede que no sé, le guste salir a comer fuera. Entonces, aquí estamos expresando los tipos de actividades que realizamos con frecuencia, que para ello utilizamos los adverbios. Entonces, he rarely cooks in the house. Él raramente cocina en la casa, ¿ya? They never do the homework. Ellos nunca, verbo hacer, nunca hacen los deberes, ¿ok? Como estamos hablando de un tiempo presente, no sé si usted todavía logra recordar las reglas de las terceras personas del presente. Cuando nos dice que cuando utilizamos he, she, it, ¿ya? Tenemos ciertas reglas, en este caso que cuando el verbo termina en Y, cambiamos la Y por una I y aumentamos S. Para el resto de verbos, ¿qué? Simplemente aumentamos la S al final, como lo es en el caso de she y he, cuando hablamos del tiempo presente, porque la mayoría de estos tiempos, de estos adverbios de frecuencia, lo utilizamos con el tiempo presente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que tener usted muy en cuenta al momento de utilizar los adverbios de frecuencia. Siempre van antes del verbo principal. No pueden ir después del verbo, sino antes. ¿Ok? Listo, chicos, continuemos. Adverbs of time, adverbios de tiempo. Ahora vamos a ver cómo nosotros utilizamos los adverbios de tiempo en el inglés o cuáles son este tipo de adverbios que nosotros utilizamos. Los adverbios de tiempo detallan cuándo se produjo el verbo o cuándo se produjo la acción. Normalmente vemos este tipo de adverbios colocados al principio o al final de la oración, ¿ya? Los adverbios de tiempo, en cambio, los vamos a ubicar al inicio o al final de la oración, ¿ok? Esto sí podemos ubicarlos. ¿Y qué nos dice? Los adverbios de tiempo incluyen, ¿cuáles son? Tenemos algunos, pero no vamos a avanzar a estudiarlos todos, así que es preferible aprendernos algunos pocos, ¿ok? Today, que usted ya conoce, today, este ha sido un adverbio de tiempo, que significa que hoy. Later, luego, ¿ok? Tomorrow, mañana. Early, temprano. Entonces aquí nosotros con este tipo de adverbios, en cambio, vamos a poder detallar con qué tiempo se realizó tal acción. ¿Ya? Vamos a ver ciertos ejemplos. ¿Qué nos dice?
My aunt has surgery tomorrow. ¿Ya? Como usted puede observar, el adverbio de tiempo lo tenemos aquí al final. ¿Qué nos dice? Mi tía has, el verbo tener en presente. Mi tía tiene surgery, cirugía, tomorrow. My aunt has surgery tomorrow. Mi tía tiene una cirugía mañana. ¿Ya? ¿O qué más podría decir usted? Mañana voy al colegio. Tomorrow I go to the school. ¿Qué más? Algo que va a realizar mañana. Mañana I had a one city with my doctor. Mañana tengo una cita con el doctor. ¿Ya? Entonces, como usted puede observar, estos adverbios de tiempo los podemos utilizar tanto al inicio como al final de la oración. ¿Ya? Today, many people came to visit. Hoy, mucha gente viene a visitarme. ¿Ya? Verbo venir. To visit. Viene a visitarme. ¿Ok? Como usted puede observar, aquí el adverbio de tiempo lo hemos utilizado al inicio. ¿Ya? Como también lo podríamos poner al final, que nos quedaría many people came to visit today. Muchas personas vienen a visitarme hoy. Hoy muchas personas vienen a visitar. ¿Ok? He is going to come later. She is going to come later. Él llegará tarde o él está viniendo tarde. ¿Ok? Ando, endo. Igualmente que lo hemos ubicado al final. Later, luego. ¿Qué más nos dice? I go to the school early. I go to the school early. Yo, verbo ir, yo voy al colegio temprano, ¿verdad? ¿Qué podría decir? Yo todos los días voy al colegio temprano. Y le gusta ir temprano, le gusta estar puntual, ¿ya? Entonces, como usted puede observar, estos son los adverbios de tiempo que, como nos mencionaba, nos sirven para expresar el tiempo con el que ocurren ciertas acciones. ¿Cuáles son las acciones? Las actividades que nosotros realizamos a diario o en el transcurso del tiempo, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros utilizamos tanto los adverbios de frecuencia, que son always, never, normally, rarely, que también le había mencionado dos más, que son occasionality, que es ocasionalmente, y often, que significa a menudo, ¿ya? A menudo realiza ciertas actividades. Recuerde que los adverbios de frecuencia los utilizamos antes del verbo, ¿ya? Mientras que dentro de los adverbios de tiempo los podemos utilizar al inicio o al final de la oración para expresar el tiempo con el que se realizan las actividades. ¿Ok? ¿Entendido, chicos, cómo utilizamos estos dos tipos de adverbios? Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Yes o no? O yo pregunto. David. Ya nos asustaron por ahí. A ver. David, preguntas. ¿Entendido? Yes o no? Sí. Sí, preguntas, sí, entendido. ¿Cómo sería? Si entendimos, yes, teacher, I understand. Sí, profesora, yo entendí. I understand. In English, please. Si no, yo le pregunto a usted. A ver, con ejemplos. Daniel, questions. Yes o no? Seguimos calladitos. Ya acabamos de decir que tenemos que preguntar. John, Roldán, questions, please. I understand, yes or no? Yes. Ok, bueno. Vamos a ver si entendieron. Vamos ahora sí a practicar con algunos ejercicios cómo utilizamos este tipo de adverbios. Vamos a ver si es que han entendido de verdad. Ya. ¿Podemos observar ahí? Ya, ahora sí.
ordenar las siguientes oraciones usando los adverbios de tiempo, perdón, aquí sería de frecuencia y he puesto mal. Los siguientes adverbios, ya usted conoce qué tipo de adverbios son. Tenemos la primera, ¿quién me ayuda? I go to the beach rarely. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? ¿Dónde debemos de ubicar al adverbio? ¿Al inicio, al final, después del verbo, antes del verbo? ¿Cómo me quedaría la oración? Tenga la bondad, ayúdeme. Mayerly. Siguiente, me ayuda Darian. Siguiente, me ayuda Crisbel. Siguiente, me ayuda Daniel. Y la última me ayuda Jessica. Ok, vamos. La primera. Mayerly, ¿cómo nos quedaría? I Muy bien. to I. no, I rarely Rarely. Muy bien. to Ya. the beach. Ya. Muy bien. Raramente o yo raramente voy a la playa. ¿Sí ven qué fácil? I rarely go to the beach. Yo raramente voy a la playa. Muy bien, gracias Mayeli. Siguiente, ¿quién le dije que me ayude? Siguiente. A ver, ¿cómo sería? She Muy bien. She. rarely Rarely, muy bien. ¿cómo se dice ahí? ¿Cómo se dice? Bueno, la segunda palabra creo que es. No sé Eat, cómo se eat. Ajá. Verbo Y, comer. No se me olvide. Siempre el adjetivo primero. Chinés, food. ¿Ya? ajá. ¿Qué nos dirá ahí? ¿Qué nos dirá ahí, Darian? ¿Qué nos dirá? ¿Qué significaba rarely? Raramente. Ya, entonces, ¿qué sería? She rarely eats Chinese food. What do you mean in she? Ella raramente Ya, muy bien. Eats. comer. Ella raramente comió, no, come No, comida ya, china. muy bien. Ella raramente come porque es presente. Miren que ya estuvimos viendo los verbos. Ella raramente come comida china, ¿verdad? Muy bien. Next, ¿quién le dije? Siguiente. A ver, ¿a quién le dije la siguiente? Rapidito, vamos. Ok. A Ana, ¿nos va a ayudar Anita? Ya a ver, Ok. she always She always, muy bien. sleep on the bus. Muy bien. On the bus. Qué fácil. ¿Qué nos dirá en esa oración? Ella siempre duerme en el bus. Muy bien, ella siempre duerme en el bus, ¿ya? Es algo que se le ha hecho costumbre, se sube al bus y se queda dormida. Muy bien, siguiente. ¿A quién le dije la siguiente que me A ayude? Milis. Ah, ok. Milis. I always Muy bien, I always take take, muy bien. the bus. Muy The bus. bien. The work. To work, muy bien, To work. excellent. I always take the bus to work. What do you mean in this sentence? ¿Qué significa esa oración? ¿Qué nos estará diciendo?
¿Ya? ¿Qué nos dirá? I always take the bus to the work. What do you mean I? ¿Qué significa I? Yo siempre. Ya, yo siempre take. ¿Qué es lo que ustedes hacen para ir al colegio? ¿Van caminando o qué es lo que hacen? Toma el autobús. Muy bien. Yo siempre tomo el verbo tomar. Recuerden que tomar no es tomar agua, sino es tomar algo, agarrar, podríamos decir. Lo que nosotros en el español cuando decimos vamos a tomar agua, ya no es que vamos a beber agua. Ya creo que algunas veces les he mencionado eso, ¿ok? Entonces, I always take the bus to the work. Yo siempre tomo el bus al trabajo. En su caso, ¿qué sería? Al colegio. I always take the bus to the work. ¿Qué más podrían decir? Yo siempre camino al colegio. I always walk, verbo caminar. Yo siempre camino to the school, al colegio. ¿Ya? Y finalmente, la última, ¿quién me iba a ayudar? ¿Quién me iba a ayudar? I. Jessica, listen. Ya, ok. Never Muy bien. study Muy bien, el verbo. English Ya, ya. with my cousin. My, no se me olviden, my cousin. ¿Ya? I never study English with my cousin. ¿Por qué no le gusta estudiar inglés con Joel? Ya, creo que Joel era su primo, ¿no? Bueno. I never study English with my cousin. A mí nunca me gusta estudiar, o yo nunca estudio inglés con mi primo o prima. ¿Ok? Muy bien, chicos, ¿se ven? Es muy fácil de utilizar los adverbios de frecuencia. Lo único que usted tiene que hacer es estudiar. Ahora vamos a ver los siguientes ejercicios. ¿Qué nos dice? Pasa las oraciones del español al inglés usando los adverbios. Adverbios, estaba apurada. Adverbios. ¿Ya? De tiempo. Primera, ¿qué nos dice? Mi hermana viaja a... Mañana, mi hermana viaja a otro país. Tenga la bondad, ayúdeme, señorita Valencia. ¿Cómo me quedaría esta oración utilizando los adverbios de tiempo? A ver, ¿cómo nos quedaría? My sister. Ya, pero aquí tenemos primero el adverbio primero. Tomorrow. Eso, muy bien. Tomorrow. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Tomorrow, ¿qué? My sister. Muy bien, los que me quieren ayudar. Mañana mi hermana viaja. ¿Cómo será este verbo viaja? ¿Cuál será el verbo viajar? Pero recuerden que aquí está en presente nada más. Si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar para terminar con esto, ¿ya? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el verbo viajar? Travel. Travel. Muy bien. Como estamos hablando de tercera persona, recuerden la regla. Travels to other country. ¿Sí ven? Listo. Lo que nos hace falta es a ustedes vocabulario. No me saben vocabulario. Y los verbos. ¿Ok? Entonces, tomorrow my sister travels to other country. ¿Ok? Se nos acaba el tiempo, chicos. Seguimos con la otra oración.